Mi nombre es Álvaro y nunca imaginé que mi vida cambiaría en un abrir y cerrar de ojos. Llevaba años casado con Carmen, la mujer con la que había soñado construir un futuro lleno de amor, risas y tranquilidad. Éramos la pareja que todos envidiaban, o al menos eso pensaba yo. Compartíamos todo, desde las pequeñas decisiones cotidianas hasta los grandes proyectos de vida. Nuestra historia comenzó en la universidad, cuando nos conocimos en una fiesta de bienvenida. Desde ese momento, algo en el aire entre nosotros cambió, y no pasó mucho tiempo antes de que empezáramos a salir, primero como amigos, luego como pareja. Carmen era inteligente, amable y, sobre todo, increíblemente atractiva. Tenía una manera de mirar a las personas que las hacía sentir como si fueran lo más importante en el mundo, algo que, al menos en mi caso, me cautivó de inmediato. Con el tiempo, comenzamos a vivir juntos, nos comprometimos y, finalmente, nos casamos. Era el sueño de cualquier hombre. Tenía una esposa que no solo era hermosa, sino también mi amiga más cercana, mi confidente. Nos mudamos a un apartamento acogedor en el centro de Madrid, y aunque el trabajo nos absorbía a ambos, siempre encontrábamos tiempo para disfrutar de las pequeñas cosas, paseos por el parque, cenas caseras y largas conversaciones hasta altas horas de la madrugada. Éramos una familia pequeña, pero feliz, y nada me hacía pensar que algo podría alterar esa armonía. Sin embargo, todo cambió una noche de otoño, una de esas noches frías en las que uno se acurruca bajo la sábana sin querer salir de la cama. Carmen salió con unas amigas para celebrar el cumpleaños de una de ellas. Lo entendí perfectamente, sabíamos que cada uno tenía su espacio, y no era extraño que se reuniera con sus amigas de vez en cuando. No fue hasta que la llamé a las 10:30 de la noche, como siempre lo hacía para saber que llegaba bien, cuando algo me pareció extraño. Carmen no me respondió, y eso no era habitual en ella. De hecho, después de varias llamadas y mensajes sin respuesta, empecé a sentir un nudo en el estómago. Decidí esperar un poco más, sabiendo que tal vez estaría simplemente distraída, pero las horas pasaban y Carmen no regresaba. La ansiedad comenzó a apoderarse de mí. Mientras la espera se alargaba, comencé a recordar ciertos comportamientos que había notado en las últimas semanas. Carmen estaba más distante de lo usual. No había discusiones, ni motivos claros para pensar que algo no iba bien, pero había pequeños gestos que no cuadraban. Comentarios fuera de lugar, miradas evasivas, su constante uso del teléfono móvil cuando antes compartíamos cada detalle. No quería darle demasiada importancia a mis sospechas, pero mi instinto de hombre me decía que algo no estaba bien. Esa noche, por fin, Carmen llegó a casa cerca de las 2 de la mañana. Al entrar, la encontré agitada, casi nerviosa. Intentó disimularlo, pero no podía ocultar una ligera incomodidad en su rostro. No dijo mucho, solo que se había retrasado porque había perdido el último metro de metro y había tenido que tomar un taxi. Aunque su explicación parecía plausible, algo en su tono me hizo dudar. No le di demasiada importancia en ese momento, aunque el mal presentimiento no me abandonaba. Intenté dormir, pero la mente no me dejaba en paz. Algo me decía que había más de lo que Carmen me estaba diciendo. Las piezas comenzaron a encajar, pero no quería que mis sospechas nublaran mi juicio. Sin embargo, la curiosidad me llevó a hacer algo que nunca había hecho antes, revisé su teléfono móvil. Lo que encontré fue devastador. Mensajes de texto y fotos con un número de teléfono que no reconocía, conversaciones que dejaban poco a la imaginación. En ese instante, mi mundo se vino abajo. El dolor, la furia, la confusión me golpearon con fuerza. ¿Cómo había podido no darme cuenta antes? El nudo en mi garganta se hizo más grande. Carmen me había traicionado. Durante semanas, había estado ocultándome la verdad, y yo, confiado, no lo había notado. La sensación de traición era insoportable, como una daga en el pecho.
El resto de la noche transcurrió en un silencio pesado. Carmen no sabía lo que había descubierto, y yo me debatía entre confrontarla de inmediato o esperar. Pero no importaba lo que decidiera hacer, algo dentro de mí sabía que nada sería igual de nuevo. Mi vida había dado un giro inesperado y doloroso, y ahora, lo único que me quedaba era descubrir la verdad completa. El sol ya se asomaba por la ventana cuando decidí que no podía seguir esperando. Durante toda la noche, había estado dando vueltas en la cama, en un intento inútil de ignorar lo que sabía que debía hacer. No podía más. Necesitaba respuestas, y no podía seguir viviendo en esta nube de dudas. La traición estaba allí, en la pantalla de su teléfono, con cada mensaje que había leído. No me importaba si había sido un error, si era algo temporal, o si había una razón que lo justificara. Lo que me dolía, lo que me destruía, era saber que mi esposa, la mujer con la que había compartido casi toda mi vida, había ocultado esto de mí. Carmen despertó cuando ya estaba en pie, mirando al vacío, perdido en mis pensamientos. Se levantó lentamente, como si no quisiera romper el silencio que se había instalado entre nosotros. Sabía que algo no estaba bien, la atmósfera en la habitación lo delataba. A pesar de todo, intentó ser la misma de siempre. Con su usual sonrisa, me preguntó si quería café. No supe qué decir, así que simplemente asentí. Pero esa sonrisa ya no me parecía genuina. El brillo en sus ojos, ese destello de complicidad que siempre había tenido, ahora parecía un reflejo distante. Mientras preparaba el café, me mantuve en silencio, observándola desde la puerta del salón. La rutina de esos pequeños gestos que antes me resultaban tan reconfortantes ahora me parecían vacíos. Cada vez que me miraba, mi mente daba vueltas a los mensajes que había leído, a las fotos, a las palabras que no se podían deshacer. ¿Todo bien? Me preguntó de nuevo, su tono más bajo, como si ya intuyera que algo no estaba bien. Pero yo no estaba listo para hablar. No podía hablar. Aún no sabía cómo empezar, cómo encarar una verdad que me destrozaba desde adentro. Me quedé ahí, en el umbral de la cocina, buscando la forma de articular algo que ni siquiera sabía qué era. La rabia, la confusión, la tristeza. Todo se mezclaba de tal forma que mis palabras se atoraban en mi garganta, como si mi cuerpo se negara a aceptar lo que mi mente ya había procesado. No podía entender cómo había sucedido. ¿Cómo había llegado hasta este punto? La vi dar un sorbo a su café, sin mirarme, como si lo que estaba ocurriendo entre nosotros fuera solo una simple molestia temporal que pronto se disiparía. No quería ver lo que estaba pasando. No quería entender que la mujer con la que había compartido tantas cosas ahora me mentía, me engañaba. Pero no podía apartar la mirada. Ya no era una simple traición, ya no era algo que pudiera ignorar como había hecho antes. Era una violación de algo mucho más profundo, algo que ni ella ni yo podríamos recuperar. Finalmente, no pude más. Me acerqué lentamente, tomé un profundo respiro, y decidí que ya no había vuelta atrás. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien, no podía seguir adelante como si nada hubiera cambiado. Miré a Carmen directamente a los ojos, y lo supe, ella ya sabía que algo estaba mal. ¿Qué está pasando, Carmen? Pregunté, mi voz apenas un susurro, pero cargada de la ira que intentaba controlar. No esperaba una respuesta inmediata, ni esperaba que me dijera la verdad de inmediato. Sabía que lo que estaba a punto de decirle cambiaría todo, no solo nuestra relación, sino la forma en que nos veríamos a partir de ese momento. Carmen me miró, pero no dijo nada. Era como si estuviera esperando que yo continuara, como si fuera su turno de defenderse. Pero no lo hice. No podía dejar que ella tuviera el control de la conversación. Ya no. ¿Quién es ese tipo? Le pregunté, señalando el teléfono sobre la mesa. No me hacía falta decir más, ella lo sabía. Carmen se quedó paralizada,
sus ojos se agrandaron por un segundo, y pude ver cómo su rostro palidecía ligeramente. No hubo una respuesta inmediata, como si estuviera buscando las palabras correctas, o tal vez intentando encontrar una excusa que pudiera salvarla. No es lo que piensas, Álvaro, respondió finalmente, intentando sonreír, pero su voz temblaba. Vi el esfuerzo por mantener la compostura, pero no me iba a engañar. Había leído lo que no quería leer, y ahora no podía olvidarlo. ¿No es lo que pienso? ¿De verdad? Respondí, mi voz se fue elevando, y sentí como la frustración me consumía. No podía creer que aún estuviera tratando de justificarlo. No importaba lo que dijera, la verdad ya estaba allí, y ella lo sabía. No hay excusa para esto, Carmen. No puedo seguir haciéndome el tonto. ¿Qué estaba pasando entre tú y ese tipo? En ese momento, ella dejó caer su cabeza, como si ya no pudiera sostener la mirada. Fue una señal. Sabía que había llegado el momento de enfrentarse a lo que había hecho. Sin embargo, no dijo nada durante varios segundos. La tensión en el aire era insoportable. La había atrapado, y ahora estaba esperando su respuesta, esperando ver cómo se iba a enfrentar a todo lo que había hecho. Yo, no quise que llegara a esto, dijo finalmente, con una voz casi inaudible. Fue un error. Lo sé, y lo lamento. Su respuesta me hizo sentir aún más frustrado. No porque no me hubiera esperado algo similar, sino porque, a pesar de sus palabras, podía ver la falta de remordimiento en sus ojos. La duda, la incertidumbre sobre lo que realmente había sentido, no me dejaba en paz. Sabía que estaba siendo honesta en algunas cosas, pero no podía confiar completamente en sus palabras. ¿Era un error? ¿O había sido algo más grande? ¿Qué significaba un error? ¿Qué tan profunda era esa relación con él? No quiero que me hables de errores. Un error es olvidarse de comprar la leche, Carmen. Esto es mucho más que un error, respondí, sin poder evitar que la rabia saliera de mis labios. Me estás mintiendo. Nos estás mintiendo a los dos. Carmen intentó acercarse a mí, pero me aparté rápidamente. No podía soportar que se acercara ahora, no después de todo lo que había hecho. No podía mirar hacia atrás y pensar que todo había sido normal, que nada había cambiado. Por favor, Álvaro, no lo entiendes. No fue lo que pensaste. Yo te amo a ti, siempre lo he hecho. No sé cómo llegué a este punto, dijo, pero su voz sonaba tan vacía, tan alejada de lo que yo conocía, que me hizo sentir aún más perdido. No quería escuchar más excusas. Lo que había hecho, lo que había descubierto, ya no tenía vuelta atrás. Ya basta, respondí con firmeza. No quiero más explicaciones. Lo que quiero es que me digas la verdad, Carmen. La verdad completa. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuánto tiempo llevas viéndolo? Carmen, ahora visiblemente abatida, no pudo mantener más la postura. Dejó caer sus hombros y se sentó en el sofá. En sus ojos había un atisbo de arrepentimiento, pero yo ya no podía confiar en lo que veía. No después de todo. Desde hace meses, murmuró. Fue todo lo que dijo. Pero esas palabras fueron como un mazazo en mi corazón. Todo lo que había sospechado se confirmaba. Había estado con él durante todo ese tiempo, mientras yo vivía mi vida sin saber nada. Mientras me engañaba a mí mismo pensando que tenía una familia perfecta. El dolor de esas palabras me atravesó como una flecha, y me senté frente a ella, sin saber si debía seguir exigiendo más respuestas o simplemente irme y dejar que todo se desmoronara. Mi mente estaba llena de preguntas, pero también sabía que ninguna respuesta cambiaría lo que había pasado. Ya no había vuelta atrás. El silencio que siguió a las palabras de Carmen fue insoportable. Me quedé mirando la pared frente a mí, intentando comprender lo que acababa de escuchar.
Ella había estado viéndolo durante meses. Meses. Era una cantidad de tiempo tan grande que me parecía imposible de asimilar, pero allí estaba, en su rostro, en sus palabras. No era un error, no era algo accidental que se hubiera escapado de sus manos. Había sido algo calculado, algo que había sucedido con pleno conocimiento de lo que estaba haciendo, y lo peor de todo, es que me había mentido una y otra vez, mirándome a los ojos, sonriéndome como si nada. Había compartido mi vida con una mujer que había estado ocultándome esa verdad, y ahora, esa mentira parecía un peso insostenible sobre mis hombros. Carmen intentó hablar de nuevo, pero yo la interrumpí, no pude evitarlo. El dolor me quemaba por dentro, y no podía seguir escuchándola. Las palabras que salían de su boca ya no me importaban. Ya no me importaba lo que tuviera que decir, porque nada de lo que dijera iba a cambiar la realidad de lo que había descubierto. No había excusas posibles. Ya no podía escuchar más disculpas vacías, no podía soportarlo. No me digas más, Carmen. Ya no quiero escuchar nada. Todo lo que digas ahora no va a cambiar lo que has hecho. No puedo seguir aquí, escuchando tus explicaciones cuando lo que yo he vivido es una mentira, le dije, mi voz rota pero firme, como si algo dentro de mí hubiera decidido que ya era el momento de cortar todo. Dejarlo todo atrás. Carmen, al ver mi reacción, se levantó rápidamente del sofá, como si no quisiera perderme de vista ni un segundo. La desesperación en sus ojos era evidente. Quería hablar, quería arreglarlo de alguna manera, pero yo no sabía si tenía fuerzas para escucharla. No sabía si podía soportarlo. Había pasado de ser mi compañera, mi amiga y confidente, a ser una desconocida que me había arrancado el suelo bajo mis pies. Por favor, no me hagas esto, dijo con la voz entrecortada. Te lo juro, no fue mi intención hacerte daño. Yo te amo. Sabes que te amo. Pero, esto fue algo que pasó sin que yo lo pudiera evitar. Él apareció en mi vida, y no supe cómo manejarlo. Te juro que no lo planeé. No te quiero perder, Álvaro. Su súplica me dejó helado. ¿Cómo podía decirme eso después de todo lo que había hecho? Ella estaba tan acostumbrada a manipular las palabras para salirse con la suya, que ahora intentaba usar el mismo truco, solo que esta vez no iba a funcionar. Me miraba, me decía que me amaba, que no había planeado nada, pero yo sabía lo que veía. Sabía lo que había hecho, y no podía perdonarlo. No podía perdonarme por no haberlo visto antes. Por haber sido tan ciego durante tanto tiempo. ¿Me amas? Le pregunté, esta vez con una rabia contenida que se filtraba entre mis palabras. ¿Eso es lo que me dices? ¿Que me amas mientras te metes en la cama con otro? ¿Mientras me ocultas lo que está pasando detrás de mi espalda? ¿Es eso lo que realmente me estás diciendo, Carmen? Ella se quedó callada, como si las palabras que salían de mi boca fueran un golpe directo a su conciencia. No podía mirarme. Sabía que no podía darme una respuesta que valiera la pena. Sabía que sus excusas eran vacías y que nada de lo que dijera podía borrarme lo que ya había visto en su teléfono. No sé qué hacer, continuó, con un tono de desesperación. Lo siento tanto, lo siento, pero no sé qué más puedo decirte. Sé que te he fallado, pero por favor, no me dejes. Te necesito. No quiero perderte. Esas palabras, no quiero perderte, me golpearon con más fuerza que cualquier otra cosa que me pudiera haber dicho. Ella no quería perderme, pero ya lo había hecho. Ya me había perdido. ¿Qué quedaba de nosotros si la confianza que había construido durante años se había derrumbado en un solo momento? No quedaba nada. Nada más que una sombra de lo que habíamos sido, de lo que creía que teníamos. Me levanté del sofá de golpe, casi sin pensar, y caminé hacia la ventana. No podía seguir allí, cerca de ella, sin explotar de alguna manera. Mi mente estaba a 1000 por hora.
Cada palabra que Carmen decía me parecía más falsa que la anterior. No podía entender cómo había llegado a este punto. No podía entender cómo habíamos pasado de ser una pareja que se amaba, que compartía sueños, a esto. A una conversación llena de acusaciones, de explicaciones vacías y de promesas rotas. Carmen se acercó lentamente, pero yo no me moví. No la miré. Sabía que si la miraba, iba a quebrarme. No podía soportar verla. No podía soportar la mentira en su rostro. Álvaro, por favor, susurró detrás de mí, su voz temblando. Sé que no puedo arreglar lo que he hecho, pero no quiero que todo se acabe así. Te prometo que voy a cambiar. Sé que te fallé, pero por favor, dame una oportunidad para demostrarte que puedo ser la mujer que necesitas. La rabia creció en mi interior, más fuerte que nunca. Ella hablaba de cambios, de promesas, pero yo ya había perdido la fe en sus palabras. Ya no podía confiar en nada de lo que me decía. Sabía que sus intenciones no eran malas, pero sus actos habían hablado más fuerte que cualquier promesa que pudiera hacerme ahora. ¿Cambiar? ¿Ahora quieres cambiar, Carmen? Dije, girándome hacia ella, y esta vez no pude contenerme. No hay nada que puedas hacer ahora para arreglar esto. No quiero más promesas vacías. No me importa lo que digas. Me has destrozado. Carmen se tambaleó un poco, como si sus piernas ya no pudieran soportar el peso de las palabras que le había lanzado. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no me importaba. Ya no sentía la misma compasión. Lo que sentía era un vacío profundo, una sensación de pérdida que no me dejaba respirar. ¿Vas a dejarme? Me preguntó, finalmente. Su voz sonaba quebrada, como si fuera la última esperanza que quedaba. Yo me quedé en silencio por un momento, dejando que la pregunta se colara en mi mente. ¿Qué haría ahora? ¿Debería seguir intentándolo, aferrarme a la esperanza de que las cosas mejorarían? ¿O debía ser realista y aceptar que lo que había entre nosotros había muerto? Ya lo has hecho, respondí con firmeza. Ya me dejaste, Carmen. Tú decidiste darme la espalda mucho antes de que yo pudiera hacer algo al respecto. No hay vuelta atrás. El tiempo pasó lentamente después de aquella confrontación. Carmen intentó hablar en varias ocasiones, pero mis respuestas fueron escasas, duras y cada vez más frías. No sentía nada por ella en ese momento. Ya no. ¿Cómo podría? Todo lo que había creído saber sobre nuestra relación, sobre el amor que compartíamos, se desmoronó en una fracción de segundo, y ahora, frente a mí, solo quedaba una persona que había jugado con mi confianza, que había jugado con mi vida. Durante los días que siguieron, Carmen intentó enmendarlo de todas las formas que pudo, mensajes, llamadas, gestos, todo parecía un intento desesperado de devolverme la imagen de la mujer que había sido. Pero yo no podía ser tan ingenuo. No podía dejar que me manipulase de nuevo. El enojo, la frustración y la decepción me impulsaron a tomar decisiones que nunca imaginé que tomaría. No estaba buscando venganza, o al menos no de la manera que uno imagina en las películas. No iba a destruirle la vida de forma pública ni de la manera más destructiva que pudiera. Pero necesitaba que Carmen sintiera el peso de lo que había hecho. Necesitaba que comprendiera que sus acciones tenían consecuencias. Quería que entendiera que las mentiras y el engaño, sin importar cuánto intentara esconderlo, no podían borrarse. Pasaron varios días, y en ese tiempo comencé a organizar mis pensamientos y a preparar el siguiente paso. El divorcio era inevitable, no había duda al respecto, pero ¿cómo lo enfrentaría? No solo en términos de nuestra separación legal, sino de cómo podría afectarnos a ambos en lo personal, a nuestras vidas y a nuestras familias. Lo que me había hecho Carmen había tocado algo muy profundo en mí, y no podía dejarlo pasar como si nada. Pero necesitaba tiempo. Necesitaba pensar con claridad antes de tomar cualquier decisión impulsiva.
Un día, después de una semana sin apenas hablar, decidí que debía ser directo. Ya no quedaba espacio para más juegos, para más mentiras. Ella sabía que no había marcha atrás, pero aún trataba de convencerme de que lo nuestro podía salvarse. No entendía que ya no quedaba nada de lo que salvar. Nuestra relación se había roto, y no importaba cuánto intentara hacer o decir para reconstruir lo que ya no existía. Me había destrozado, y ya no me quedaba más que una mezcla de indiferencia y un deseo de sanar lo más rápido posible. Cuando me enfrenté a ella en la sala de estar, sus ojos mostraban agotamiento. Sabía que lo que estaba a punto de suceder era inevitable, pero aún me miraba con la esperanza de que me retractara, de que volviera a ser el hombre que una vez fue su apoyo incondicional. Yo ya no era ese hombre. Había desaparecido en el momento en que descubrí la verdad. Álvaro, por favor, dame una última oportunidad, dijo con la voz quebrada. Te juro que puedo cambiar, que todo esto fue un error. Necesito que confíes en mí de nuevo. Sus palabras no me afectaron. Estaba más allá de cualquier tipo de manipulación. Sabía que esta era la última vez que intentaría volver a atraparme con promesas vacías. Ya había caído una vez, pero no volvería a ser tan tonto. Ya no hay nada que salvar, Carmen. No puedo seguir en este juego. Lo que has hecho es imperdonable, y aunque lo intentes, ya no te creo. Las palabras me salieron con frialdad. Era la verdad. Carmen intentó acercarse, pero yo me aparté, dejándola ahí, en el espacio vacío entre nosotros. Era como si ambos estuviéramos completamente alejados, no solo físicamente, sino emocionalmente. ¿Qué quedaba entre nosotros? ¿Por qué intentaba seguir luchando? No sabía si lo hacía por remordimiento o porque simplemente no quería enfrentarse a la cruda realidad de que ya lo había perdido todo. Lo único que estaba claro es que no estaba dispuesto a quedarme atrapado en este ciclo de dolor y traición. No puedo seguir aquí, escuchándote, dije, con la voz firme, aunque sentía que cada palabra era una carga más pesada. Voy a pedir el divorcio. Esto ya no tiene sentido. No hay nada de lo que podamos hacer para revertir lo que has hecho. El rostro de Carmen se transformó. Fue como si todo lo que había guardado en su interior se desbordara de golpe. Las lágrimas empezaron a correr por su rostro, pero a mí ya no me importaban. Era la consecuencia de sus propios actos. Ella había elegido este camino. No podía evitar sentir una mezcla de rabia e indignación, pero también una sensación de liberación. Era el primer paso hacia mi sanación. El primer paso hacia dejar atrás lo que ya no tenía sentido. A partir de ese momento, las cosas cambiaron. Ya no había palabras amables, no había gestos de cariño. La tensión entre nosotros se hizo insoportable. Las discusiones se volvieron más intensas, y cada vez que nos mirábamos, solo veía el reflejo de una mujer que ya no reconocía. La Carmen que había sido mi compañera de vida, la mujer en la que había confiado durante todos esos años, se había desvanecido, y en su lugar había una desconocida. Fue en esos días cuando decidí que, aunque el divorcio fuera el siguiente paso natural, necesitaba algo más. Quería que Carmen entendiera lo que había hecho. Quería que pagara por el daño que había causado. No de una manera cruel o vengativa, pero sí de una manera que le hiciera ver la magnitud de lo que había destruido. No podía simplemente dejar que se fuera con las manos limpias, sin ningún tipo de consecuencias. Necesitaba que ella comprendiera que sus acciones tenían un impacto profundo en la vida de las personas que la rodeaban. Comencé a planear cómo podía afectarla sin recurrir a la violencia ni a la humillación pública. No quería arruinarla de forma definitiva, pero sí mostrarle que había una responsabilidad detrás de lo que había hecho. Decidí contactar a las personas más cercanas a ella, a sus amigos y familiares, aquellos que la habían apoyado a lo largo de nuestra relación. No quería hacerle daño directamente, pero quería que entendieran qué había hecho. Quería que supieran la verdad,
porque a veces la verdad es lo único que realmente duele. Las cartas fueron enviadas y los correos electrónicos redactados. Con cada uno, sentía una mezcla de poder y dolor. No quería destruirla, pero la verdad siempre tiene un costo, y ahora era el momento de que todos lo supieran. Quería que ella viviera con las mismas dudas y temores con los que yo había tenido que vivir. Quería que se enfrentara a sus propias mentiras, que se diera cuenta de lo que había perdido, de lo que había destruido. Cuando Carmen recibió las cartas, su rostro se transformó nuevamente, y esta vez su sufrimiento fue más palpable. Ya no podía esconder lo que había hecho, no podía fingir que nada había pasado. Cada palabra de esas cartas le golpeaba como una bofetada, porque ahora no solo era yo quien sabía la verdad, sino también las personas que más le importaban. Pero no lo hice con rencor, lo hice porque necesitaba que entendiera lo que había perdido. Necesitaba que comprendiera que, al final, lo único que quedaba entre nosotros era el eco de un amor roto. El día llegó de manera inesperada, como suelen llegar las decisiones importantes en la vida, de repente y sin previo aviso. Carmen me había llamado varias veces desde que le envié las cartas, y aunque no había contestado a sus mensajes ni a sus llamadas, sabía que el momento de enfrentar todo lo que había provocado ya no podía posponerse más. Había sido una semana larga, llena de incertidumbre y dolor, pero finalmente había llegado el día en que tendría que hablar con ella, cara a cara, y explicarle todo lo que sentía. No podía seguir ignorando lo que había sucedido entre nosotros, y aunque ya no quedaba amor, sí quedaba la necesidad de cerrar ese capítulo de nuestras vidas de una vez por todas. Esa mañana me levanté con la sensación de que mi vida había cambiado para siempre. A medida que los minutos pasaban, me preguntaba si estaba tomando la decisión correcta. ¿De verdad quería divorciarme de ella? Sabía que no había otra opción. Las palabras que había escuchado, las pruebas que había encontrado, no podían ser olvidadas. No había vuelta atrás. Y aunque no me sentía preparado para lo que estaba a punto de suceder, entendía que había llegado el momento de enfrentar la verdad, por dura que fuera. Carmen apareció en la puerta, como siempre, con su porte elegante, pero esta vez no era la misma mujer que conocí. Sus ojos no brillaban de la misma forma, y su sonrisa era forzada, como si estuviera intentando ocultar su miedo, su tristeza, o lo que fuera que estaba sintiendo en ese momento. Me miró, pero no dijo nada, simplemente esperó que yo hablara. El silencio era insoportable. Sabía lo que quería decirle, pero algo me impedía sacar esas palabras. No podía. Cada vez que pensaba en lo que había descubierto, mi mente se bloqueaba, y la furia y la tristeza me paralizaban. ¿Cómo podía ser tan estúpido? ¿Cómo pude no haberlo visto antes? Y, lo peor de todo, ¿por qué la amaba todavía? A pesar de todo lo que había hecho, a pesar de lo que me había mostrado, todavía quedaba una parte de mí que quería creer en ella. ¿Podemos hablar?, dijo, finalmente rompiendo el silencio. Su voz era suave, como si estuviera tratando de apaciguarme, pero no podía ser apaciguado. No después de todo lo que había pasado. La miré por un momento antes de darme cuenta de que no quería seguir viviendo con este peso, con esta duda. Ya no podía seguir esperando. Tenía que ser honesto conmigo mismo, y tenía que serlo con ella. Claro, hablemos, respondí, intentando controlar el tono de mi voz, para no dejar que el enojo me desbordara. Carmen comenzó a hablar, pero lo que decía no tenía mucho sentido. Hablaba de arrepentimiento, de cómo se sentía mal por lo que había hecho, de cómo había cometido un error y cómo quería enmendarlo. Cada palabra que salía de su boca era más de lo mismo. Sabía que lo decía por costumbre, porque estaba acostumbrada a pedir perdón, a usar su lástima para ganarse de nuevo la confianza. Pero ya no podía caer en esa trampa. Había sido un error, sí, pero no fue solo un error.
Había sido una traición consciente, una decisión tomada por ella y solo por ella, sin importar el daño que pudiera causar. Las palabras no significaban nada. No después de lo que había visto, no después de lo que sabía. Carmen, ¿por qué lo hiciste? Pregunté, ya sin poder contenerme. Mi voz temblaba, pero no era de tristeza, sino de frustración. ¿Por qué me mentiste todo este tiempo? ¿Qué era lo que no te daba lo que necesitabas de mí? Porque yo no entendí nada. Si querías algo diferente, ¿por qué no me lo dijiste? Si no estabas feliz, ¿por qué no lo hablamos? Carmen guardó silencio por un largo rato, y por un momento me pareció que no iba a responder. Sabía que, en el fondo, no tenía una respuesta que justificara lo que había hecho. Al final, cuando levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los míos, pude ver la lucha interna que estaba viviendo, como si estuviera intentando encontrar la manera de explicarse, pero no encontraba las palabras adecuadas. Su rostro se contrajo, y por fin habló. No lo sé, Álvaro. Simplemente, me dejé llevar. Nunca quise hacerte daño. Yo te amo, pero había algo que me faltaba. No lo entendía hasta que lo vi. No fue algo planeado, te juro que no fue así. Me dejé arrastrar por la emoción, por la atención que él me daba, por la sensación de sentirme viva otra vez. Pero eso no justifica lo que hice. El dolor que sentí en ese momento fue más intenso que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Carmen estaba ahí, frente a mí, explicando lo que había sucedido, pero sus palabras solo empeoraban todo. ¿Cómo podía amarme, pero al mismo tiempo traicionarme de la manera más dolorosa posible? ¿Cómo podía hablarme de amor y a la vez estar tan dispuesta a destruir lo que habíamos construido? Mi cabeza daba vueltas con preguntas, pero ninguna respuesta tenía sentido. Entonces, ¿qué? ¿Todo esto es mi culpa? ¿Es mi culpa que no te sintieras viva? ¿Eso es lo que me estás diciendo, Carmen? Le pregunté, el tono de mi voz cada vez más bajo, más controlado. Ya no me importaba gritar. Sabía que, al final, nada cambiaría. Carmen negó con la cabeza rápidamente, sus ojos llenos de lágrimas. No, no es eso. No quiero echarte la culpa, Álvaro. No es eso. Pero algo dentro de mí necesitaba sentirme especial otra vez, sentir que alguien me veía como algo más que una esposa, una madre. Algo dentro de mí se rompió, y no supe cómo lidiar con eso. Escucharla decir esas palabras fue como una bofetada. No sabía qué me dolía más, si la confesión de su infidelidad o la justificación que había encontrado para ella misma. Pero algo en su tono me decía que ya no había vuelta atrás. Ya no quedaba nada entre nosotros. ¿Y qué esperas de mí ahora, Carmen? ¿Qué esperas que haga? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No esperaba nada de ella. No quería escuchar más promesas. No quería escuchar más excusas. Lo único que quiero es, pausó un momento, sus palabras casi ahogadas en el dolor, lo único que quiero es que me perdones, Álvaro. Sé que no lo merezco, pero te lo pido con todo mi corazón. Fue en ese momento cuando supe lo que tenía que hacer. Ya no podía seguir viviendo con esta mentira, con esta sombra que se cernía sobre mí. Ya no quería seguir en la misma situación, sin importar lo que ella dijera. Era hora de terminar con todo. No te voy a perdonar, Carmen. No porque no quiera, sino porque no puedo. Ya no hay nada que perdonar. Lo que tú hiciste no tiene vuelta atrás. Y aunque me duela aceptarlo, lo tengo que hacer. Este es el final. Al ver su rostro desmoronarse, no sentí satisfacción, pero sí una sensación de alivio. Sabía que, aunque el dolor seguiría por un tiempo, era lo que necesitaba. Ya no podía seguir atado a lo que había sido una mentira durante tanto tiempo. La vida siguió su curso, aunque ya no era la misma.
Todo lo que había conocido, todo lo que había formado junto a Carmen, se había derrumbado en cuestión de semanas. El divorcio llegó de manera más rápida de lo que pensaba. Al principio, ambos tratamos de mantener una actitud civilizada, aunque los momentos de tensión y los roces emocionales eran constantes. Nadie en nuestro entorno entendía del todo lo que había sucedido entre nosotros, pero ellos también sentían la incomodidad. La gente no sabe qué decir cuando las relaciones de toda una vida se rompen de esta manera. Había veces en las que me sentía como un extraño en mi propia vida, mirando desde fuera lo que había sido mi día a día durante tanto tiempo. Al principio, todo me parecía vacío. La casa, que antes estaba llena de risas y conversaciones, ahora se sentía fría, incluso en los días más soleados. Carmen y yo pasábamos por la misma casa, pero ya no compartíamos nada. No nos mirábamos como antes, no hablábamos con la misma naturalidad. El lugar que habíamos llamado nuestro hogar ahora estaba impregnado de una tristeza que no se podía borrar. Al principio pensé que era solo el dolor, que con el tiempo, las heridas sanarían y aprendería a vivir con ello. Pero, con el paso de los días, comencé a darme cuenta de algo más profundo, ya no éramos las mismas personas que se habían casado hace tantos años. Las experiencias que habíamos vivido juntas habían quedado atrás, y lo que quedaba ahora era solo un eco distante de lo que alguna vez fuimos. Durante los primeros días después de la ruptura, Carmen intentó varias veces acercarse, buscando maneras de comunicarse, pero yo ya no quería escuchar sus excusas. Las palabras de arrepentimiento, por más sinceras que pudieran parecer, ya no tenían sentido. La confianza había desaparecido y, con ella, la relación que alguna vez compartimos. Sabía que ella había cometido un error, pero también sabía que la traición no era algo que pudiera perdonar tan fácilmente. La había visto cambiar, me había visto ser ignorante frente a lo que pasaba a mi alrededor. Y no había nada que pudiera hacer para devolverme lo que habíamos perdido. Las primeras semanas fueron las más duras. Estaba acostumbrado a tenerla cerca, a compartir todo con ella. Ahora, de repente, todo parecía vacío. Al principio, traté de llenar el hueco con el trabajo, con tareas que no tenían importancia real, pero que me mantenían ocupado. Pero el silencio era abrumador. La casa se llenaba de ecos de lo que alguna vez fue una familia, pero que ya no lo era. Las fotos en las paredes, los recuerdos en cada rincón, ya no tenían el mismo significado. Todo me recordaba lo que habíamos perdido, lo que nunca volvería a ser. No quería estar aquí, pero tampoco sabía a dónde ir. A veces sentía que todo lo que había construido durante tantos años no era más que una ilusión. Carmen y yo seguimos nuestras vidas de manera separada, pero nuestros caminos seguían cruzándose, sobre todo por los trámites legales del divorcio. No fue sencillo. Aunque ya no había amor, las emociones seguían presentes, y las discusiones sobre la división de bienes y la custodia de los bienes materiales, que antes no nos importaban, se convirtieron en una batalla sin fin. Había demasiadas cosas que discutir, demasiadas cosas que no habíamos resuelto antes de que todo estallara. Pero en medio de la tormenta, una de las cosas que más me dolió fue ver cómo, a pesar de todo lo que había sucedido, Carmen seguía luchando por mantener algo que ya no existía. Tal vez por miedo, tal vez porque aún no entendía lo que había hecho. Quizás, en el fondo, ella también sabía que era demasiado tarde para intentar arreglarlo. A pesar de todo, algo dentro de mí comenzó a cambiar. La rabia, la tristeza y la confusión que me habían invadido al principio empezaron a ceder un poco. Con el tiempo, comencé a darme cuenta de que no podía quedarme atrapado en ese dolor. El dolor, aunque intenso, no podía definir el resto de mi vida. No quería ser esa persona que viviera en el rencor, que se alimentara de lo que ya se había ido. Ya había pasado suficiente tiempo preguntándome por qué Carmen había hecho lo que hizo, por qué me había fallado de esa manera. Pero el por qué ya no importaba.
La respuesta nunca cambiaría lo que había sucedido, y la vida seguía adelante, con o sin mi consentimiento. A medida que pasaban los días, empecé a reorganizar mi vida. El divorcio se hizo final, y con ello vino una sensación de liberación, aunque no de la manera que había imaginado. No fue una victoria. No sentí ningún tipo de satisfacción en haber cerrado esa etapa de mi vida. De alguna manera, me sentí vacío, pero también me di cuenta de que ahora tenía la oportunidad de construir algo nuevo. No sabía qué, pero algo en mí despertaba poco a poco. Ya no quería vivir atrapado en el pasado, en el dolor de una traición que nunca pedí ni merecí. Mi vida no podía seguir siendo un eco de lo que había sido. Comencé a salir más, a reencontrarme con viejos amigos, a disfrutar de las pequeñas cosas que antes había dejado de lado. No fue fácil. Había momentos en los que sentía que estaba siendo invadido por la tristeza, por el peso de todo lo perdido, pero también había momentos de luz, momentos en los que sentía que tal vez las cosas podrían mejorar, que tal vez yo también podría encontrar la paz. Los días pasaron, las semanas siguieron, y aunque el dolor seguía allí, ya no era el centro de mi vida. Aprendí a vivir con él, a no dejar que dictara mis decisiones. En los meses siguientes, Carmen trató de ponerse en contacto conmigo en varias ocasiones, tratando de hablar, de pedir disculpas una vez más, pero yo ya no estaba dispuesto a escuchar. No era por rencor, no era por orgullo, era simplemente porque ya no quedaba nada que decir. No había nada que pudiera cambiar lo que había sucedido, y ya no quería que siguiera formando parte de mi vida de esa manera. La relación entre nosotros había quedado atrás, y no importaba cuánto intentara revivirla. El amor que una vez compartimos ya no existía. Y aunque esa verdad era dolorosa, también era liberadora. Recuerdo el último mensaje que me envió. Decía que lamentaba todo lo que había pasado, que deseaba que las cosas fueran diferentes, pero que entendía mi decisión. En su mensaje, dijo que siempre me recordaría con cariño. Le respondí con una simple palabra: adiós. No quería guardar rencor, pero tampoco quería que nada de lo que habíamos sido permaneciera entre nosotros. Había llegado el momento de seguir adelante, de dejar ir todo lo que me ataba a esa historia. No sabía qué depararía el futuro, pero al menos ahora estaba en el camino correcto, el mío.